lindo ya y hermoso día, cuarto día de la semana, ya miércoles. Y hoy con un hermoso título, la unidad de la fe. Con esto estamos viendo cómo el apóstol Pablo va cerrando, va unificando, va queriendo la unidad de este cristianismo, de este pueblo de Dios. La unidad de la fe. ¿Qué nos indica este título a través de este capítulo ya 4 de Efesios? Bueno, para eso hoy tenemos nuevamente el apoyo de nuestro pastor Rafael San Sebastián. Pastor. Pastor, así es, como usted lo decía claramente, ¿verdad? El apóstol Pablo va cerrando la línea. Empieza, fíjese cómo es, ¿no? Empezó hablando el conflicto que existía ahí en Éfeso, ¿no? Que era respecto a los gentiles nuevos, que tenían el problemita ellos se estaban convirtiendo, pero traían algunas cositas que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios, y los gentiles, los judíos que se convierten en el cristianismo, le ponían presión y hacían cosas. Y el apóstol Pablo en este día, pues, está hablando de eso, ¿verdad? Y si ustedes se van en la palabra de Dios y ahí en Efesios 4, traigan su Santa Biblia, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos, nos dice con respecto a eso, ¿verdad? La unidad del Espíritu, ¿verdad? O unidad nosotros en la fe a través del Espíritu. Esperemos pues que esta lección nosotros, la que es de este día, ¿verdad? Hoy miércoles, nos pueda servir para que pues comprendamos, meditamos, y como siempre le decimos, en el poquito tiempo que nosotros tenemos aquí, muchas veces no podemos avanzar lo que quisiéramos, ¿verdad? Tanta veces información que puede tener uno que no lo logra uno darlo todo, pero lo poquito que da uno, que les sirve a ustedes para que puedan meterse más y más y más y investigar lo que la palabra de Dios nos quiere decir para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Adelante, pastor. Pues vamos entonces a la oración para encomendarnos a nuestro Señor. Vamos. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos una vez más. Señor mío, ya en este día en el cual leeremos el capítulo 4 o estudiaremos el capítulo 4 del libro de Efesios, en el cual lleva por título la unidad de la fe. Oh Señor mío, qué tanto nosotros deberíamos de estar unidos a través de la fe contigo, para que tú puedas ser uno con nosotros y así nosotros demostrarle al mundo que somos hijos tuyos. Y ser unos también con la misma iglesia en la cual nosotros nos congregamos, para proyectar esa imagen a un mundo que aún no te conoce, Señor. Permítenos pues estudiar, deleitarnos en tu palabra y comprender en este día lo que tú tienes para con nosotros. Pedimos, Señor, el discernimiento de tu palabra para poder expresarlo lo más correcto que podamos, para que podamos llevar palabras de vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, ahí como dijo el apóstol, no, dijo el pastor Víctor, ¿verdad? Vamos a hablar, ahora ya nos queremos que tanto hablar. Pablo puede Tanto apóstol Pablo ya es apóstol, decimos, ¿verdad? Bueno, como dijo el pastor Víctor, ¿verdad? Que lleva por título la unidad de la fe. Hoy hablemos de eso, y la palabra de Dios, nos pide que leamos igual Efesios capítulo 4, y Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y se aseguren de hacer otras. ¿Cuáles son? Nos dice. Y ahí miremos lo que nos dice el capítulo 4 del libro, ¿verdad?, de Efesios, y cuando nosotros empezamos a leer nuevamente, ¿verdad?, así como en el versículo, fíjense, en el capítulo 4 y el versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y asimismo en el capítulo 3 del versículo 1 igual dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, otra vez lo vuelve a repetir, ¿verdad? Esas dos semejanzas ahí. Preso en el Señor, ¿verdad? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que nosotros nos debemos de comportar como Cristo nos llamó. Y sigue diciendo el versículo 2, con toda, ¿cómo? ¿Cómo fuimos llamados? Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre.
Pero aquí es donde ya no queremos poder decir, ay, sí, es que yo voy a ser como fui digno de ser llamado, así como me llamó Dios para que yo fuera, así voy a ser. Pero, como dice ahí, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es donde entra, ¿verdad?, el problemita que nosotros podríamos tener ahí en las iglesias, hablando de nuestras iglesias, que muchas veces, hermanos, nosotros no podemos. Es por eso que nos habla, ¿verdad?, la unidad, una unidad de la fe. Porque si nosotros fuimos llamados en unidad, como dice el versículo 2, ¿verdad? Ahí, unidad y mansedumbre, nos pide algo también con respecto a la unidad. Nos pide que nos soportemos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y dice el versículo 3, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Guardar la unidad en el Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, dice el versículo 4. Y el versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y el versículo 6 nos sigue diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Empieza el apóstol Pablo en el capítulo 4 llamándonos a la unidad. Así como estamos viendo del versículo 4 al versículo 6, esa unidad que hay trina, ¿verdad? Ahí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Del versículo 4 al versículo 6, porque empieza diciendo un cuerpo y un espíritu, como también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. Ahí está el otro personaje, una fe, un bautismo, ¿y qué dice? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Así como existe esa unidad, queridos hermanos, hablando de nuestro Dios, así nos pide Dios que nosotros andemos en una unidad, como el cuerpo de Cristo que nos dice, soportándonos los unos a los otros en el amor. No andar, ¿verdad?, nosotros diciendo, este hermano ya me cayó mal, mejor me voy, o mejor, o se va él o me voy yo, una de dos. O sea, lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Efesios es que nos soportemos, hermanos. No es fácil. Sí, lo entiendo que no es fácil. Pero tampoco es difícil, hermanos, cuando nosotros amamos a Cristo Jesús. Y es ahí donde nos habla, ¿verdad? En el versículo 17, en mi Biblia, en la periscopa, la letrita negra, nos dice, la nueva vida en Cristo. Y dice así el versículo 17, esto pues, digo y requiero en el Señor. ¿En quién lo pone el apóstol Pablo? Él lo dice y lo requiere en el nombre del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué cosa? Por la dureza de su corazón. Ahora entendemos, queridos hermanos, vamos a leer el versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando, queridos hermanos, nosotros, como nos dicen en estos versículos, ya no debemos de andar así. Primero el apóstol Pablo nos pide unidad y empieza así el capítulo 4. Unidad, así como lo vemos que es nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres en unidad. Esa unidad nos pide que Dios la compartamos nosotros. Pero luego ya vimos que en el versículo 17 nos pide que ya no andemos en esa vida pasada. Y aquellos que están entenebrecidos, dice, que ya no tienen esa sensibilidad en su corazón, queridos hermanos, que ya no anden haciendo lo que aquí nos dice. ¿Por qué? Fíjense, después de que vimos todo lo que, ya teniendo entenebrecido el corazón y ajenos de esta vida por la ignorancia de ellos, nos dice algo en el versículo 20.
Fíjense qué nos dice en el versículo 20, y ahí nos lo van a poner ahorita en pantalla. Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 20 nos dice esto. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahí está. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿O a poco nosotros, lo que nos dice aquí que todo eso hacía Cristo, lo que había, verdad, que ya, que teníamos entenebrecido, Cristo tenía entenebrecido su pensamiento, que hacía cosas malas? No, nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Y dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído, ¿qué nos dice el versículo 21? Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, nos dice el versículo 21. Si de verdaderamente nosotros fuimos enseñados por Cristo Jesús, entonces, hermanos, vamos a ser nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Y termina diciendo esto el apóstol Pablo en el versículo 32 del que estamos viendo de Efesios capítulo 4. Fíjense cómo termina él. Bueno, en el 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso es lo que no debe de existir en el cristiano si queremos andar en unidad y si queremos nosotros si verdaderamente fuimos enseñados por Dios. Y termina con el versículo 32 diciendo esto: antes sed benignos unos con otros, bondadosos, benignos, ¿verdad? Amorosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos, ¿verdad? Los pecados igual, perdonando nuestras ofensas que tenemos los unos para con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí lo dice, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Si Cristo nos perdonó, y nosotros campantemente decimos, es que Cristo ya perdonó mis pecados. Sí, pero el hermano que me hizo eso, no se la perdono, porque él me la hizo y yo soy rencoroso. Así es como debemos de hacer nosotros. Aquí nos da lo que verdaderamente debemos de llegar a la unidad que Cristo nos está pidiendo, queridos hermanos. Perdonándonos así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Espero que la lección, la poquito, ¿verdad?, que leímos hoy, nos sirva para ver qué unidad debemos de tener nosotros. Pastor Víctor. Realmente es sorprendente este capítulo 4. Tal parece que Pablo le había llegado una información muy triste. Y era una información en la cual la iglesia estaba viviendo. Como que había ciertos desacuerdos, ciertos sentimientos. Existían ciertos movimientos aún dentro de la iglesia. Y Pablo lo que trata es anunciarles que vean su situación, en qué condición él está. Pero todo se lo da como la honra y la gloria, aún en la cárcel, a aquel a quien él había reconocido como el verdadero Hijo de Dios. Enseñar el amor de Cristo en esa condición no creo que sea muy fácil. Pero Pablo nos muestra a nosotros que aún en los padecimientos que el Señor Jesús pasó y que aún nosotros como cristianos alguna ocasión vamos a pasarla. Por eso es que Él les exhorta a que se perdonen, a que busquen la unidad, a que puedan vivir en armonía. Porque todas esas situaciones dentro de la iglesia no podía verse en su claridad quién era Cristo. Cristo no vino a revolver las cosas. Cristo no vino a poner al judío en contra de Roma. No. Él vino a mostrar el amor del Padre, la misericordia del Padre, y que aún los romanos, aunque estaban esclavizando al pueblo de Israel, Jesús
también iba a morir por esos romanos. Y hoy es así que nosotros, de la misma manera, también tenemos que mostrar a través de nuestra vida y nuestros actos ese verdadero amor del Señor. Miren, vamos a leer lo que dice la sierva del Señor en este libro, que es el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 6. Nos dice ella, en el 4º capítulo de Efesios, se revela tan clara y sencillamente el plan de Dios que todos sus hijos pueden aferrarse de la verdad. El capítulo 4 de Efesios. Que no digamos que no tenemos problemas, porque los tenemos. No digamos que no tenemos diferencias entre nosotros, porque los tenemos. Pero ¿qué es lo que nos debe de unir? Cristo, el amor de Cristo, porque él mismo apóstol lo dijo. Si él nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros semejantes? Si ya recibimos y sentimos el perdón de Dios, hay de aquel que todavía crea que es un gentil, que todavía es una persona que pues son sus costumbres y que él es así, que así nació y que así debe de ser. Cuidado. Tiene que haber cambios en el cristiano. Ella dice, aquí se presenta claramente el medio que él ha establecido para mantener la unidad en su iglesia. ¿Cómo es que podemos mantener la unidad? Simplemente, hermanos, uniéndonos y hablando las diferencias que tenemos. El poder sentarnos y poder decir, mira, hermano, esto por esto y por esto sucedió así. Y esto y esto y esto, pues no fue así. La verdad es de que en amor del Señor, perdonémonos, veámonos como debemos de vernos y como Dios manda. No indiferentes, no que nos ignoramos unos con otros. Veámonos como Dios quiere que andemos. Que sus miembros revelen al mundo una sana experiencia religiosa. ¿Qué? Revelar esa experiencia de Cristo en nuestra vida como siervos de Dios, como hijos e hijas del Señor, y que realmente todo lo que estamos pasando y viendo, que esto nos lleve a experimentar aún lo que Cristo pasó por nosotros. Asimismo, también en el libro La fe por la cual vivo, en la página 141, también nos habla la sierva del Señor y nos dice, La fe por la cual vivo, página 141. Ella habla y nos dice, no es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado e inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cautivada por los misterios celestiales. O sea, no es fácil. Al que ha vivido en el mundo, aún que ha venido a los pies de Cristo, no va a ser fácil que el espíritu, que el cambio que tiene que sufrir, vaya a él a aceptar y dejar tan rápido al mundo. Pero, ¿qué es lo que lo va a cautivar? Lo que lo va a cautivar es primeramente la palabra de Dios. Segundo lugar, la relación que está teniendo con la iglesia, con los miembros de la iglesia. Lo que lo va a cautivar es ver cómo entre hermanos, aunque hay a veces malos entendidos, se pueden perdonar, pueden platicar. Y todo eso él va a ir aprendiendo de que en verdad que las cosas de afuera del mundo no deben de entrar dentro del núcleo cristiano.
y que si llegara a entrar, saber tratarlas, saber llevarlas. Tiene una mente nueva, nuevos efectos, nuevo interés, nueva voluntad. Su tristeza, deseos y amor son todos nuevos, ¿ves? Él está cautivado ahora porque lo que trae de afuera, lo que trae del mundo, no lo ve dentro de la iglesia. Y si lo ve, sabe cómo se trata, sabe cómo se llega, sabe, aún aprende a cómo tratar ciertas dificultades con unos y con otros. Ahora su mente va siendo transformada. Una, como ya lo dije, por la palabra de Dios. Segundo, porque en realidad ve en aquellos que reconocieron primero al Señor y que viven una vida de relación, una vida de trato entre ellos. Aún nos sigue diciendo la sierva del Señor: considera ahora todas las riquezas y glorias del cielo que antes no le atraía, y lo contempla como su patria futura, donde verá, amará y alabará a aquel que le ha redimido con su sangre preciosa. Ahora entendemos. Nuevamente, la sierva del Señor nos aconseja que si nosotros realmente afirmamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, podemos entonces lograr los objetivos que Dios tiene para nosotros. Por eso, mi hermano, ¿cuál es tu trato con tu semejante? ¿Qué vida cristiana en realidad estás llevando? ¿Cómo es de que te estás relacionando con tus hermanos? ¿Hay algo que no puedes olvidar? ¿Algo que te hicieron? Hoy encomiéndate a Dios y pídele al Señor que te dé palabras, primeramente para reconocer que Dios te perdonó también a ti y que tú necesitas también perdonar a los demás. El Señor te bendiga y el Señor te guarde.